Bueno, buenas noches para todas y para todos. Nuevamente renovar el agradecimiento y antes de dejarlo con nuestro invitado estelar de esta noche, quisiera tomar una pequeña licencia para hacer un reconocimiento a los compañeros y compañeras del Destape. La verdad que hace mucho que queríamos traer el Destape acá. De hecho, a Roberto Navarro le hemos invitado en varias oportunidades que por razones profesionales y en una oportunidad inclusive por razones de salud no pudo hacerse presente. Pero nuestro agradecimiento como dirigencia política y fundamentalmente como militantes es básicamente haber sido insumo de información para estos 3 años y medio, casi 4 de resistencia, prácticamente en soledad. En el año 2016, cuando lo trajimos a Ari Lijalat, que había compilado el libro Macri lo hizo, muy pocos periodistas, aquí lo veo, por ahí lo veía Juan Carlos Tiziani de Rosario 12, lo acompañaban y acompañaban con tanta efervescencia la denuncia que Ari venía haciendo conjuntamente con otros escritores y otros periodistas respecto a lo que estaba pasando en Argentina. 3 años y medio después, ya no en soledad, sino con el acompañamiento de un enorme y nutrido grupo de lectores, de suscriptores, de radioescuchas, la Argentina tiene una enorme oportunidad de salir de uno de los peores caos que la democracia recuerde, y muchas de esas cosas se las debemos a no solamente la dirigencia política, sino al pueblo organizado y fundamentalmente a quienes han estado en algún momento desde algún micrófono tomando una posición valiente, como el caso de los chicos, de las compañeras y los compañeros del Destape. Así que quería hacer un reconocimiento público por el aporte que han hecho para que este tiempo fuera mejor. Y en segundo lugar, y ahora sí, antes de dejarlo a Marcelo y presentarlo, decirles que nosotros teníamos este año la enorme oportunidad de hacer esta Feria del Libro, posiblemente la primera que hacíamos con motivo de celebrar el triunfo del 27 de octubre. No dejamos de hacerla con ese sentido, pero sin lugar a duda lo que está pasando en Bolivia y en América Latina nos lleva a reflexionar y a tomar las palabras de Álvaro García Linera cuando dice que es luchar, vencer, caerse y levantarse una y mil veces hasta que nos acabe la vida, y ese es nuestro destino. Tendremos que seguir luchando, venciendo, caernos y levantarnos, y nos parece sumamente importante que estos ámbitos de la Feria del Libro para reflexionar en la construcción del sentido común y para reafirmar nuestros valores democráticos en la idea de una América Latina unida tienen que seguir profundizándose. Muchísimas gracias de vuelta a todos por venir, y obviamente que ahora vamos al plato más importante de la noche, que es la presencia de ni más ni menos que Marcelo Figueras, al que quiero presentar como escritor, ensayista, guionista, novelista. Ha escrito más de 10 libros y novelas, ha escrito guiones importantes, de hecho películas como Kanchaka tienen origen en el libro de Marcelo. Para las que han o los que han visto Kamchatka, es una película editada o realizada sobre un libro de Marcelo que cuenta, digamos, la historia de una familia en plena dictadura militar, un drama importante protagonizado hoy por Ricardo Darín. Es ferviente admirador de Rodolfo Walsh, quien ha respondido en algún momento todos sus dilemas, como Marcelo en algún momento ha dicho, y posiblemente tengamos la posibilidad de preguntarle alguna experiencia o alguna anécdota que tenga con Rodolfo Walsh, no con él en persona, pero sí respecto a su inclinación y su parecer político. Y ha logrado lo que muchos argentinos en algún momento hubiéramos deseado, que es ni más ni menos que convivir con 2 mitos vivientes o 2 íconos de la cultura y la política argentina. Marcelo es biógrafo del Indio Solari y es compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿no? Así como Cristina, la compañera de fórmula de Alberto, Marcelo ha sido el compañero de fórmula de Cristina, presentando su libro Sinceramente. Así que bueno, además de su calidad de escritor y de novelista y de guionista, tiene hoy en sus manos, y para su experiencia compartir con nosotros, la idea de haber roto el mito del Indio Solari y haber podido escribir sobre su vida, y también obviamente acompañarla a Cristina en la presentación por todo el país de este libro Sinceramente. Marcelo, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros de literatura, de rock y de política. Bueno, lo primero que te quiero obviamente presentar o preguntar es
se hace difícil escribir o pensar en este momento y en este contexto de América Latina, ¿no? Buenas noches a todas, todes y todos. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, bueno, a todos por estar aquí. Muchas gracias a Sergio Maldonado y a su compañera por estar aquí. Es un honor enorme para mí. También a mis colegas de la CONADEP del periodismo que están acá, digo. Es una broma, es una broma. No hay ninguna CONADEP del periodismo, pero es una broma que nos gusta mucho por lo nervioso que pone a cierta gente de la prensa a la que detestamos, ¿no? Pero, no sé si es difícil, no me lo planteo en términos de dificultad, me lo he planteado en términos de necesidad en todo caso. Mi historia es bastante distinta a la de Ari y de Nico, no solo por cuestiones generacionales. A mí me tocó vivir en una época absolutamente distinta, en la que los golpes de Estado eran una cosa absolutamente natural. Digamos, antes de la dictadura, que todos consideramos la dictadura, había otras muchas, y todo el mundo estaba acostumbrado a, bueno, ahora cambiaron un muñeco civil y hay otro general más, y qué sé yo, y eran dictaduras que igual eran censoras y eran salvajes, pero por supuesto nunca llegaron al nivel de delirio de la dictadura cívico-eclesiástico-militar que nos cambió la vida de esa manera, ¿no? Y yo siempre fui más por el lado de la ficción. Lo que a mí me gustaba era la narrativa, lo que a mí me gustaba eran las novelas, el cine, la tele, las historietas, que en ese contexto para mí representaban primero un dominio de libertad absoluta, ¿no? Ahí, en ese lugar del alma había libertad para todo, y por el otro lado también era el dominio en el cual pensar utópicamente era lo más natural, ¿no? Después apareció el rock, que fue fundamental porque para más de una generación de nosotros fue lo más parecido a la internet que existió antes de la internet. O sea, era una música que no era solo música, era una música que de alguna forma incluía hipervínculos, aún antes de que existiera algo que pudiésemos llamar eso, digo, porque si te gustaban los Stones ibas a terminar preguntándote por Jean-Luc Godard, o si te gustaban los Doors ibas a terminar leyendo a William Blake, o si te gustaban los Beatles ibas a saltar a los hermanos Marx o a Lewis Carroll, el autor de las historias de Alicia. Y entonces el rock era una excusa musical para perderse en una arboleda cada vez más frondosa de otros estímulos, ¿no? Estímulos artísticos de otras dimensiones, estímulos filosóficos y hasta estímulos políticos, por supuesto, ¿no? Digo, para mí llegué al periodismo, digo, casi por casualidad o porque no encontré otro remedio mejor, ¿no? Digo, yo hice buena parte de la secundaria durante la dictadura, terminé la secundaria en 1978, en la mitad de la dictadura militar. Yo lo único que quería hacer era escribir novelas o hacer cine, y por supuesto mis viejos tuvieron la clásica conversación conmigo al estilo de la que la tía Mimi tenía con John Lennon, que le decía: con la guitarrita nunca te vas a ganar la vida. Sí, muy lindo todo con los libritos y todo esto, pero ¿de qué vas a vivir? Y entonces, por una decisión que todavía no termino de explicarme del todo, no se me ocurrió nunca meterme en letras, que hubiese sido algo quizás natural, sino a mí que solo leía los diarios para ver la página de espectáculos, a ver qué se estrenaba en el cine, o para leer la página de historietas. Decidí meterme en periodismo y busqué la única universidad nacional que había en ese momento que impartía periodismo, que era la de Lomas de Zamora, porque en la UBA no había nada parecido todavía, ¿no? Entonces, por algún motivo
que insisto, todavía sigue escapándoseme, a pesar de que yo vivía en una burbuja que tenía que ver básicamente con el impulso de lo artístico, necesité meterme en una carrera, en una profesión que me impulsaba a buscar la verdad en un momento en que era la mercancía más esquiva, ¿no? En plena dictadura militar. Y después tuve el amigo Rinconet, perdón, ahora lo veo que estaba ahí, digo, no agradecí antes, digo, gracias al embajador de Palermo y a la gente de la Radio Mac. Y por algún motivo me metí a hacer eso y tuve gran suerte de estar en los lugares en los que había que estar en los momentos adecuados, ¿no? Empezar a trabajar en la revista Humor, en ese proceso de transición hacia el primer gobierno democrático, post-dictadura, en la revista En el Periodista de Buenos Aires, donde lo conocí a Horacio Berbisky, y donde me partió la cabeza un artículo que escribió Horacio y publicó en el segundo número del Periodista de Buenos Aires, que era un artículo sobre Rodolfo Walsh y sobre Operación Masacre, a la que Horacio presentaba como el Facundo de nuestra generación. Ahí lo descubrí a Walsh, que para mí era una no entidad, ¿no? Supongo, ahora no recuerdo exactamente, pero debía ser básicamente un nombre que tan solo era murmurado, pero cuyas obras no circulaban. Y parte del dilema que tenía yo en ese momento, cuando mi objetivo básicamente era convertirme en un novelista, era que habiendo crecido en la dictadura, me había comprado, como la mayor parte de los jóvenes y las jóvenes de mi generación, eso de que tan solo había dos tipos de literatura: la literatura seria, la literatura que había que hacer, o sea, La senda de los Borges, de los Bioy Casares, que hablaban en términos generales de un mundo de ideas y de abstracciones que tenía poco que ver con nuestro mundo cotidiano, y la literatura menor, la pseudo-literatura, que era aquella que tenía que ver o con los géneros o con alguna preocupación que tuviese que ver con la realidad que estábamos pasando, ¿no? Entonces, Walsh terminó, como vos lo mencionabas recién al principio, siendo para mí la resolución de estos problemas, digo, porque fue el tipo que me demostró que era lícito, como a mí me habían venido vendiendo de todo lo que era el establishment político y cultural de la Argentina, perseguir la excelencia artística, escribir maravillosamente, pero también era lícito pensar en los grandes temas del tiempo que te había tocado vivir. Y eso era lo que durante toda la dictadura y buena parte incluso de las primeras temporadas de la nueva democracia argentina estaba velado, ¿no? Y Walsh era la solución perfecta en este sentido. Era un tipo que escribía maravillosamente bien, una de las mejores plumas de la literatura argentina, y si no es el mejor escritor argentino, porque sí le pegan el palo, o en todo caso lo hubiese llegado a ser si su vida no hubiese sido truncada de la manera que fue, ¿no? Entonces se podía escribir maravillosamente bien y estaba bien buscar la excelencia por ese lado, y al mismo tiempo no solo se podía, sino que había que hablar de los problemas que nos asolaban como comunidad, ¿no? Como comunidad política. Aún así, cuando pude empezar a publicar novelas, dedicarme al cine, pensé que había llegado como el momento que había soñado toda la vida, ¿no? Finalmente me puedo dedicar a esto, tan solo a inventar historias y a contarlas. Y entonces apareció Macri. Ya estaba muy feliz en mi mundo de ficciones. Igual ya a esa altura del partido yo me daba cuenta de que mis ficciones indefectiblemente tenían que ver también con las cosas por las que habíamos atravesado y por las que estábamos atravesando, ¿no? En ese sentido no eran ficciones borgianas. A esa altura del partido, digo,
muchas experiencias, entre ellas la del fanatismo por la música de Los Redondos y del Indio. Me había acercado a ese silogismo que nos ha servido tanto a tantos. Empezamos por el todo preso es político, entendiendo eso. Y después de ahí obviamente saltamos o por lo menos salté yo, a toda ficción es política. Aunque no lo parezca, aunque no lo diga, aunque no sea evidente, toda ficción, por acción o por omisión, es política. Y maneja esa responsabilidad de la manera que mejor le parece, o escondiendo las cosas que nos están complicando la vida a diario, o asumiéndolas, aunque más no sea a partir de la ficción más delirante, ¿no? Podés hacer una historia de ciencia ficción y estar hablando de lo que nos pasa. Durante el kirchnerismo, obviamente, fue un proceso que me movilizó muchísimo. El que me descubrió que yo había sido peronista toda la vida sin darme cuenta, como imagino que le habrá pasado a tantos. Pero con el advenimiento del gobierno de Cambiemos, las cosas que empezaron a pasar desde el primer momento, lo que gente como Ari ya empezaba a contar desde un periodismo totalmente autogestivo. Hay otra experiencia que en algún sentido es derivativa de la experiencia de Los Redondos, ¿no? Siempre una de las cosas por las que admiramos a Los Redondos era por esta cuestión de generar su propia empresa y ser absolutamente independientes, y terminamos imitándolos. Che, la banda del Destape tenemos que resucitarla, el Ijalad. 10 de diciembre vamos a tocar. En el sentido de generar autogestión también desde lo periodístico y desde lo cultural, y para poder permitirse la verdadera independencia de criterio y de palabra, ¿no? Y en esa circunstancia empecé a sentir la necesidad de hacer algo, y lo único que se me ocurrió es volver al periodismo, ¿no? Y ahí se dieron una sucesión de eventos para mí felices, aunque no lo hayan sido en su origen, ¿no? Porque de alguna forma en el origen de buena parte de lo que es el Destape tiene que ver que a Roberto lo hayan rajado de donde lo rajaron, y en el origen del Cohete a la Luna, que es la página que dirige Horacio Berbisky y en la que yo escribo y tengo el privilegio de editar semana a semana, se inició también en el despido de Horacio Berbisky del diario donde llevaba más de 30 años laburando por presión directa del gobierno, ocasión en la que Horacio aprovechó para tornar la amenaza explícita del presidente de la Nación, esto que imagino recordarán todos, que cuando dijo que había 565 argentinos a los que para resolver y para sacar adelante este país había que meter en un cohete y mandarlos a la luna, ¿no? Ese tipo de amenazas a los que Mauricio siempre ha sido tan afecto. Recuerden que en algún momento dijo que lo mejor que se podía hacer con Néstor era tirarlo por una ventana, ¿no? No sé si se acordarán de eso también. Y Horacio tomó esa amenaza, lo convirtió en el nombre de este medio también autogestivo, y me convocó inmediatamente para ayudarlo editando esto, y que para mí fue un sueño, porque en realidad, por eso, como decía, hacía décadas que nos conocíamos con Horacio y siempre habíamos querido hacer algo juntos y nunca lo habíamos logrado, así que, como diría Ariel Jalad, Macri lo hizo. ¿Sentiste en algún momento que abandonabas una zona de confort? El hecho de tomar, partido o involucrarte de lleno en un lugar distinto del que lo venías haciendo, posiblemente te hizo sentir en algún momento que abandonabas una zona de confort. ¿Lo viviste así? Sí, porque por otro lado el periodismo que yo había practicado en general era muy distinto. En general yo siempre me moví en el área del periodismo cultural, ya fuese por cine, la literatura, la televisión, la música. Entonces eso era lo que
lo que yo había podido hacer, lo que me gustaba hacer, lo que me había permitido, qué sé yo, entrevistar a Paul McCartney, a Mick Jagger, a Woody Allen, a Madonna, a Arthur Miller, a cantidad de gente. Digo, eso era la zona de mi comodidad, la zona de mi confort, la zona que tenía que ver con la creación cultural. Y esto para mí era algo absolutamente nuevo, pero insisto que lo viví, digo, como mi sensación era de que era la mejor forma de militar que yo tenía, políticamente, en el sentido más estricto, era, por eso, desde el uso de la palabra, digo, metiéndome abiertamente en el terreno de lo político y tratando de defender también, ¿no? Digo, por más que uno formalmente lo que esté practicando es periodismo no de investigación como el que hacen los chicos, en todo caso, es un periodismo que tiene más que ver con el pensar en voz alta y tratar de relacionar fenómenos que no parecen estar conectados de manera obvia. Digo, tratar de hacerlo desde la defensa de la excelencia en el uso de la palabra y de la precisión, ¿no? Digo, recién alguien de la feria me preguntaba por el valor de eventos y de iniciativas como estas, y yo le decía que, bueno, una feria del libro, digo, siempre tiene valor per se, pero en este contexto, después de 4 años de una perversión tan grande en el uso de la palabra, de 4 años de eviscerar las palabras y de quitarles su verdadero sentido, ¿no? Digo, esa cháchara que hemos oído tantas veces, y la honestidad y la verdad, y siempre salen por ahí, ¿no? Yo siempre he dicho la verdad, digo, loco, ¿qué es la verdad cuando sale de la boca de este señor, ¿no? Entonces, digo, de alguna forma creo haber encontrado un rinconcito para seguir haciendo, digo, más allá de que sigo escribiendo ficción y ese tipo de cosas, con enorme humildad y más allá de la diferencia en el caso, siguiendo en esta huella de Walsh de decir hay que usar la palabra de la mejor manera posible, hay que pensar de la mejor manera posible y al mismo tiempo hay que hablar de las cosas de las que hay que hablar, ¿no? Hay una década prácticamente de, yo diría, sinceramiento o por lo menos posicionamiento de distintos artistas, desde la música a la cultura o de la música a la literatura, todo en el ámbito de la cultura. ¿Vos crees que la grieta llegó ahí? ¿Crees que estos 10 años o estos últimos 10 años lo que han hecho es posicionarse distintas personas que venían medianamente ubicadas en un pensamiento? ¿Cómo viviste la última década viendo colegas, viendo artistas, escritores, tomando posiciones abiertamente sobre un modelo político u otro, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te parece? Yo creo que en términos generales la grieta no llegó ahí, digo, creo que el grueso de los artistas y las artistas argentinos sabemos dónde estamos, algunos somos más vocales que otros porque para algunos, para los músicos por ejemplo, sus contrataciones muchas veces dependen de municipalidades, etcétera, etcétera, y entonces se ven obligados a practicar algo más parecido a la discreción, porque si no, no comen, ¿no? Otros directamente han dejado prácticamente de laburar, digo, lo que ha hecho este gobierno con respecto al cine argentino, digo, verdaderamente es una masacre, ¿no? Pero digo, por eso creo que la enorme mayoría de los artistas están en el lado del campo popular y muchos de ellos aún asumiendo riesgos concretos son muy vocales y muy claros con respecto a lo que piensan, ¿no? Y me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Digo, me parece que es la popularidad que deviene a partir de la práctica del arte genera credibilidad en la gente que te escucha o que te sigue y me parece que valoran la palabra de uno en la medida en que sepan que viene de un lado absolutamente genuino, ¿no?
Digo, creo que en ese sentido, digo, me parece que lo que ha sido la evolución o la progresión del indio mismo en este sentido, en la última década, o sea, pasando de un tipo que en principio todo lo que pensaba estaba muy claro a partir de su obra, ¿no? Digo, pero que también creo que el indio sintió, por un lado, que tenía que reconocer un proceso político que lo había conmovido, que lo estaba conmoviendo, que le parecía que por primera vez estaba viviendo un gobierno que estaba haciendo lo que había que hacer y que era una experiencia que no había tenido nunca en su vida, y muy especialmente lo que siguió haciendo después de que asumió Macri, ¿no? Digo, me parece de una enorme valentía y me parece que ha hecho un maravilloso empleo del ascendiente que su figura tiene sobre muchas generaciones a esta altura del partido para separar la paja del trigo, ¿no? Contanos tu experiencia, tu relación con él. Mirá, digo, por un lado, perdón, nos conocimos en la época de los Redondos, en nuestros roles correspondientes de entrevistador y entrevistado. Mi primera entrevista a Los Redondos es inolvidable por muchas razones, pero entre otras porque fue cuando me agarré el primer pedo atroz de mi vida, porque digo, fue en un departamento que Sky y Poli tenían en el barrio de Palermo, en una esquina donde tenían, en el Altillo tenían la sala de ensayo también. Y entonces yo que los venía escuchando, obviamente que los seguía como admirador de lo que hacían, bueno, finalmente me senté a hablar con ellos por primera vez y descubrí al Indio Solari, ¿no? Convengamos que mi experiencia entrevistando a músicos argentinos de rock en ese momento, por más que obviamente había y hay gente muy articulada, como lo era Charlie, como lo era Luis, digo, sentarte y empezar a escuchar al Indio era una experiencia absolutamente deslumbrante, algo a lo que yo no estaba acostumbrado en mi carácter de cronista de rock, ¿no? Y mientras yo lo escuchaba y el Indio hablaba y hablaba y hablaba, Poli servía ginebra en un vaso de esta altura y yo claro, lo escuchaba el Indio y la ginebra y fue una entrevista inolvidable. O sea, después lo que recuerdo a continuación es estar parado en la esquina diciendo cómo hago para parar un taxi ahora y después una relación íntima con el Pescadas de mi casa, con el inodoro, pero bueno, digamos, la experiencia era esa, profesional, con el plus, si se quiere, de cuando entrevistas a alguien que claramente admirás y que con cada nueva obra admirás más, ¿no? No era que teníamos una relación social por fuera de eso, aunque algo debía haber. Digo, yo siempre me acuerdo de una frase que le he escuchado a Richard Coleman, que fue el líder de Fricción y de Los Siete Delfines y un gran músico argentino, que suele decir que el que se acuerda de los 80 es porque no los vivió, ¿no? Entonces, alguna simpatía más allá de esto puede haber, porque incluso en el proceso de hacer el libro terminé descubriendo grabaciones de conciertos de Los Redondos, en los que si me preguntás a mí, yo digo, no, yo nunca estuve ahí, nunca fui a cubrir eso, pero está el Indio diciendo desde el escenario, che, parece que hay problemas afuera con la policía, a ver si los amigos Enrique Sims, Marcelo Figueras pueden hacer algo que íbamos a hacer Sims y yo, ¿no? Bueno, pero bueno, yo no me acordaba de nada de eso, y también descubrí una grabación del Indio en Piso 93, uno de los programas legendarios de la primera Rock and Pop que conducía el Rafa Hernández, donde yo no estaba ahí, pero el Indio tuvo palabras muy calurosas hacia mi persona. La única vez que sí recuerdo, digo, que fuimos a comer, digamos, después de haber hecho una entrevista, fue en el año 2000, cuando estaban sacando Momo Sampler, su último disco, que fuimos a una parrilla ahí de Palermo, y después de eso, a los 2 días, se pudrió todo y se separaron.
y durante 15 años más no volví a verlos. Lo que ocurría en ese trayecto es que en la ausencia de los Redondos siempre se cumplía algún aniversario de la salida de Octubre o etcétera, o alguna otra cosa parecida, y de las revistas y de los medios que seguía viendo en esa época, de la Rolling Stone o de una revista que se llamaba La Mano, siempre me pedían o alguna columna o de la Rolling Stone que hiciera un backstage de lo que había sido esa última entrevista con ellos y con el Indio, que era la primera vez que yo había ido a la casa de Parque Leloir del Indio, hoy legendaria. Y entonces, cada vez que yo publicaba alguno de estos articulitos, el Indio se tomaba el trabajo de mandarme un mail vía su entonces manager Julio Sáez de agradecimiento. Cosa que yo aclaro, porque estoy seguro de que la mayor parte de la gente no lo sabe, es muy inusual. Es muy inusual que un artista te agradezca sistemáticamente cuando escribís algo que valora lo que han hecho, ¿no? En general, la enorme mayoría de los artistas te sonríe cuando escribís cosas buenas de lo que están haciendo, pero no te dicen nada porque consideran que es lo menos que podés hacer. Ahora, si en algún momento pones un pero o alguna crítica o algo que no te entró, qué sé yo, ahí se vuelven locos y te cagan a puteadas. Pero bueno, el Indio, excepcional en esto también, se tomaba este trabajo de agradecer a su manera, tan peculiar siempre, lo que uno escribía, ¿no? Recordando las obras de los Redondos. Y en un momento, cuando fue una de esas ocasiones, cuando de la Rolling Stone me pidieron hacer la crítica de Pajaritos Bravos Muchachitos, que es el cuarto disco solista, el Indio hizo lo mismo, me agradeció, y ahí yo pensé que, puta, he escrito en todo este trayecto desde que no tengo contacto con él un montón de libros, es una faceta mía que imagino que no conocerá. Y entonces le dije a Julio, preguntale al Indio, si le molesta que por tu intermedio le mande alguna de mis novelas. Y fue así, y al muy poco tiempo, una mañana de enero, creo, diciembre, de hace 4 años y monedas, recibo un mail de Julio en el cual me dice, mira, el Indio está planeando escribir su autobiografía y él piensa que vos sos el elegido, me dice. Me sentí Neo en Matrix en ese momento. I am the one, the chosen one. Casi me caigo de la cama, obviamente, la sacudí a mi compañera, vos estás leyendo lo mismo que yo. Entonces fue eso, creo que el Indio simplemente conservaba el respeto que nos habíamos ganado recíprocamente a lo largo de esos años, y supongo que valoraba también el hecho de que yo no fuese tan solo un periodista de rock, supongo, ¿no? Imagino que valoraba la posibilidad de tener una conversación con alguien que pudiese abarcar todo el espectro de sus preocupaciones, ¿no? Desde las culturales hasta las políticas. Y entonces, bueno, ahí ocurrió el reencuentro, y ahí, hubo una primera temporada hasta que fui entendiendo, en todo caso, qué era lo que el Indio quería. Fue, en este sentido, nuevamente muy generoso, porque se sabe, que cualquier figura pública, artista, político, aspirante a, estrellita, de algún género popular, todos escriben libros, pero en realidad casi ninguno escribe libros, todos sabemos que existe esta convención de lo que se llama el ghostwriter, el escritor fantasma, o el negro, como le llaman en España, y el Indio muy claramente podría haberse conseguido 5 millones de personas que simplemente recogiesen lo que él decía y lo pusiesen en primera persona.
Y él no quiso que fuera así. E incluso yo defendí, digo, la cuestión de la primera persona, porque a medida que me empezó a contar, sobre todo sus orígenes, toda esa parte de la historia de la cual ninguno de nosotros sabía nada, me pareció tan apasionante que digo, uy, esto es una novela. Digo, lo único que hace falta es poner primera, que el indio empiece a hablar, y esto ya es una gran novela per se, ¿no? Y insistí y todo, digo, pero anda a cambiar la cabeza al indio, ¿no? Digo, no, pero tenía que ver con esto, decía, el indio quería que fuese un diálogo. Y entre otras razones, digo, más allá de porque se sentía cómodo conversando, porque entendía que era la forma de darme a mí una preeminencia o una figuración en el contexto de lo que era la historia de su vida, muy excepcional, ¿no? Entonces me dio un lugar en ese libro que yo sigo valorando muchísimo, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de ahí, digo, obviamente a esta altura del partido lo considero una de las relaciones más entrañables de mi vida. Digo, a partir de ahí, digo, sí tenemos una relación amistosa y social y de compañerismo y ahora, por eso, además de todo lo que ya tenía que agradecerle desde antes simplemente por lo que había hecho como artista, ahora nada, tengo esto que agradecerle, el hecho de que me haya hecho cagar de risa durante estos 4 años de una manera que no hubiese considerado posible, ¿no? Tu relación, o mejor dicho, ¿qué sentiste de acompañar, qué experiencia te da haber acompañado en todo este tiempo a Cristina Fernández de Kirchner presentando su libro, casi como compañero de fórmula en todo el país, digamos, en una situación que no sé si en algún momento te imaginaste? Ni en pedo. ¿Quién se podía imaginar semejante cosa, ¿no? Lo que sigue pasando, lo que me sigue pasando, porque sigue pasando, digo, por un lado me acuerdo de una peli de la cual no hemos hablado con Lantos, pero estoy seguro de que le debe gustar mucho, una peli que se llamaba Wayne's World, el mundo de Wayne, en el cual estos dos personajes ridículos, o sea, les daba cada 2 por 3 decir I'm not worth it, que quiere decir no me lo merezco, digo. Entonces yo me siento así todo el tiempo, digo. Y todo el tiempo tengo esta especie de tomar distancia y de sentir que estamos sentados con Cristina y estamos viendo de qué vamos a hablar en la próxima presentación, y entonces ella me dice, y yo le comento y le respondo, qué sé yo. Y hay una parte mía que está diciendo, Cristina está hablando conmigo. Esa que está sentada ahí es Cristina. Dije algo y Cristina dijo, nada, lo siento como un enorme privilegio del cual con toda la conciencia de que soy capaz, trato de no perderme ni un segundo de goce, ¿no? Digo, lo vivo como eso, en ese sentido, como una experiencia absolutamente histórica para mí. Esa posibilidad absolutamente inédita de poder charlar con esta persona con la que todos querríamos charlar y discutir lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿no? Y por supuesto, digo, también en este caso, como lo del indio, a partir de una enorme admiración, ya no de una obra artística, sino de una obra política, digo, que tanto ha cambiado y para bien la vida de la enorme mayoría de los argentinos, incluso de los que no la votan, ¿no? Te escuché en Rosario, la escuché a ella en Rosario, yo fui al libro de la presentación, diciendo, bueno, podemos escribir un libro, y dijiste, bueno, teneme en cuenta. ¿Hay un posible segundo libro de Cristina de la mano tuya? Lo dijo ella primera. ¿Sí? Lo dijo ella. Sé que, o sea, digo, no lo hemos vuelto a hablar. Por suerte tengo más o menos 16 millones de testigos, pero digo, sé muy claramente que hay muchos más libros en Cristina, ¿no? Digo, bueno, más allá de que ella lo dijo bromeando ahí, digo, sé que ella tiene la intención
en algún momento también bromeando, me ha dicho, bueno, todavía tiempo para autobiografía no es, todavía falta. Pero aparte creo que hay muchos más libros de Cristina en el futuro, o algunos libros de Cristina en el futuro, porque creo que la experiencia de escribir sinceramente tocó una fibra en ella que no me da la sensación de que quiera soltar, ¿no? De que quiera alargar, al contrario, me da la sensación de que quiere seguir experimentando por ese lado. De alguna forma esta sensación que yo intento describir ahora tiene un poco que ver con, por lo menos, las causas materiales por las cuales yo terminé sentado ahí, ¿no? Todo esto es culpa de alguna manera de un artículo que yo escribí para El cohete a la luna, razón por la cual tengo que agradecerle enésimamente a Horacio Berbisky, porque yo fui a la presentación de la Feria del Libro, Sinceramente, tan solo porque quería ir, porque quería verla, porque quería oírla. Y Horacio, que me vio por televisión, porque poncharon en algún momento de la cámara y se dio cuenta que yo estaba ahí, me dice, ¿fuiste porque vas a escribir, no? Yo digo, no, fui porque quería ver, fuiste porque vas a escribir, me dice Horacio. Entonces escribí a partir de esta sensación de que cuando yo la escuché, digo, más allá de haber leído el libro, cuando yo la escuché a Cristina reflexionar sobre el proceso de escritura de Sinceramente, me di cuenta de que era un proceso que había hecho a fondo, ¿no? Que había hecho de verdad, de vuelta. Siendo Cristina quien es, podría haber contratado a infinidad de voluntarios y voluntarias para tomar lo que decían y simplemente pasarlo y ya. Pero lo que Cristina contaba que le había pasado cuando empezó a escribir Sinceramente es lo que nos pasa a todos los escritores y escritoras cuando nos ponemos a escribir algo que estamos escribiendo desde un lugar genuino de nuestra alma, ¿no? Cómo uno se da cuenta de que el proceso de escritura termina cambiándote, termina cambiando tus planes, ¿no? El indio siempre explica esto de que cuando uno compone o escribe o qué sé yo, lo que uno busca, aún inconscientemente, es su propia transformación metafísica. Es decir, vos estás produciendo algo que va a existir fuera tuyo en un soporte físico, ya sea un libro, un disco, una película, pero el proceso que lleva llegar a ese objeto físico es un proceso de cambio interior muy grande, en la medida en la que uno se lo ha tomado en serio y en la medida en la que uno está buscando en serio. Uno puede empezar a escribir, a componer, qué sé yo, con el plan más detallado del mundo, pero si no te pasa algo en el medio que te obliga a reacomodar ese plan, es que algo no está funcionando bien. Y eso es lo que le pasó a Cristina. Entonces, a partir de eso yo escribí de esa nueva, si se quiere, o por lo menos de esa Cristina más visible, de esa Cristina a la que hasta entonces no habíamos podido acceder de ese modo y que estaba presente de una manera muy, por un lado con la claridad habitual de conceptos a las que nos tiene habituados, pero al mismo tiempo con una vibración humana de experiencia vivida y registrada y procesada que no estábamos acostumbrados a ver en ella, ¿no? Entonces fue ese artículo, que aparte se llamaba Las palabras perfectas, porque ella había dicho de que cuando iba escribiendo, digo, lo que la desvelaba era eso, ¿no? Encontrar la manera perfecta, las palabras perfectas para describir lo que quería decir, y que es, digamos, el proceso creativo es la forma en que tenemos en general los artistas de corregirnos a nosotros mismos y de producir una versión superior de lo que éramos hasta antes de empezar a hacerlo, ¿no? Y
digo, y insisto, en este contexto de desvalorización espantosa de la palabra a las que nos ha sometido este gobierno, ¿no? Que no es para nada ingenua, ¿no? Digo, no me parece que simplemente haya sido, pues bueno, mienten porque saben que tienen que mentir, digo, ok, es lo que hacen, pero al mismo tiempo hay una perversión muy grande ahí en el sentido de que están limitando cada vez más la posibilidad de que nos entendamos verdaderamente en la manera en que las frases que emitimos cada vez están más desprovistas de sentido, ¿no? Entonces fue a partir de eso, digo, que también acá le agradezco a Máximo Kirchner, que fue quien le sugirió la idea a Cristina de mi persona cuando estaban buscando una forma en la que fuese una presentación de un libro y no fuese simplemente un acto político tradicional, y me parece que fue una idea brillantísima en la medida en la que permitió a tantos de nosotros descubrir una Cristina a la que no conocíamos, ¿no? Cristina, sinceramente. Claro. Vos sabés que, bueno, estabas hablando del valor de la palabra y veo desde acá, ya he visto varios periodistas, inclusive muchos dedicados al rock, a la música. Así que lo que voy a tratar de hacer en este pequeño momento, para no desperdiciarlo a Marcelo, porque muchos de ustedes han estado esperando la oportunidad, es obviamente poner a disposición el micrófono para que circule la palabra. Por ahí lo veo a Nacho Amarillo, que es especialista en rock y es periodista de uno de los medios de acá. Y obviamente para que alguno que quiera hacer una consulta, una pregunta hacia Marcelo, obviamente habilitar la palabra para que circule. No, bueno, ya que me ensartó Kiko, vamos a... si querés contar un poco también este trabajo en el cohete, donde está siempre ida y vuelta, donde el disparador, que sea el jardín de los caminos que se bifurcan, cómo buscar, o ir a Cortázar, o ir desde el punk para llegar al periodismo. Este ejercicio que es como la síntesis de lo que vos decías de Walsh, que si querés contar un poco eso. Y me acordaba, voy a tirar una frase de esto que vos decías de los géneros, la literatura de género. Hay una frase de George R. R. Martin que dice, que es el creador de Game of Thrones, que dice que eso empezó con una pelea entre Henry James y Robert Louis Stevenson. Ganó James, pero la que perdió es la literatura. Y bueno, y cómo esta síntesis, me parece que a la que vos apuntás también desde el periodismo, es la síntesis de Walsh, y que probablemente Walsh escribió el mejor cuento de la literatura argentina, que es Esa mujer, y vaya si era político, ¿no? Claro, con eso también me siento muy identificado en el sentido de cómo a veces algo que se inicia como una tarea periodística termina convirtiéndose en una obra de ficción, ¿no? Digo, a mí me pasó con una novela que se llama Aquarium, cuyo origen en realidad, o sea, la culpa de todo la tiene la literatura, digo, porque básicamente se me ocurrió una idea para una novela en la cual tenía que haber un personaje que era palestino, y a mí se me metió, digo, que era una maravillosa excusa para ir de viaje a Palestina y conocer Palestina, un lugar que no conocía. Esas cosas que a uno se le ocurren es una noche cuando está bebiendo, ese tipo de cosas, pero solo el problema fue que lo dije delante de una amiga, una periodista española que dirigía una revista en ese momento que se llamaba Planeta Humano. Y entonces yo le dije eso, digo, bueno, en realidad quiero ir, digo, porque no quiero construir el personaje tan solo consultando otros libros, ¿no? Y a los pocos meses estalló la segunda intifada, en septiembre del año 2000, y mi amiga Ana Tagarro en un momento me llama por teléfono, me imagino que debe haber tratado de enganchar a 53 periodistas españoles para que fueran a meterse ese quilombo y todo el mundo le debe haber dicho que no.
Y entonces me dijo, digo, bueno, hagamos, si te interesa, seguís con la idea esa todavía. Entonces me propuso ir a cubrir la segunda intifada, que para los que no lo tienen claro, digamos, ha habido dos grandes rebeliones del pueblo palestino contra el Estado de Israel, y la segunda fue esta del año 2000, que se generó por una provocación totalmente deliberada del general Ariel Sharon en la explanada de las mezquitas. Pero bueno, entonces me dice, bueno, si querés, anda a cubrir la segunda intifada, hace un artículo para mi revista y de paso haces la investigación para la novela que vos querés hacer. Obviamente las cosas que me pasaron cuando fui ahí a cubrir esto y terminé en medio de tiroteos, de gases, hablando con una pareja mixta de un palestino y una chica israelita que estaban casados y viviendo en la clandestinidad porque de otra manera a su chico palestino lo iban a poner preso. Ya lo habían puesto preso 2 veces, la tercera vez ya eran como 10 años de prisión, y eran fanáticos de Natalia Oreiro. De hecho me echaron, o sea, terminaron la entrevista porque empezaba el horario en que en Israel daban muñeca brava y tenían que... Pero bueno, pasaron tantas cosas que obviamente la novela que terminé escribiendo nunca fue aquella, sino una novela que de alguna forma recogía todas las cosas que a mí me habían pasado durante esa experiencia, ¿no? En general, digo, como yo no hago periodismo, iba a decir objetivo, pero ya Lanto me va a tirar con algo. No hago periodismo duro, por decirlo de alguna manera, como si hacen Nico y como hace Ari, y más bien lo mío viene por el lado de lo cultural y todo, pero, insisto, no desde lo cultural aséptico, sino desde la forma en la que determinado tipo de obras, que pueden ser, por eso, cualquier cosa, una canción, una película, una serie, un libro, me ayudan a mí a reflexionar sobre lo que está ocurriendo de una manera a la que creo que no accedería si simplemente hiciera, por eso, periodismo duro, cubriese un hecho o una serie de hechos, ¿no? Y de alguna manera inspirado por un periodista norteamericano al que yo admiro mucho, que se llama Grail Marcus, y que es también un tipo que empezó escribiendo periodismo en las grandes revistas del rock de los años 60 y 70, pero que es un tipo con una cabeza enorme, que por eso puede empezar un artículo citándote el Eclesiastés, pasar por John Wayne y terminar hablando de los Sex Pistols, ¿no? Entonces a mí me gusta esta cosa de descubrir tramas ocultas, vinculaciones por lo menos no evidentes entre fenómenos, y es la forma en la cual yo puedo entrarle a la realidad y la forma en la cual puedo entrarle a la política también, ¿no? Digo, no, tampoco es tan inusual, ¿no? Digo, recordemos que Walsh también quería escribir sobre otro tipo de cosas, ¿no? Y quería que lo dejasen jugar al ajedrez, y la política no le interesaba hasta que esa realidad en particular, la de los fusilados en el basural de José León Suárez en 1956, lo arrolló, ¿no? Digo, ya que estoy, aprovecho para recomendar esto, ¿no? Digo, todos los que hayan leído Operación Masacre y valoren ese libro tan singular que es, por eso, de los mejores libros tanto de la literatura argentina como, si quieren, de la non-fiction argentina o de la literatura periodística, ¿no? No se pierdan el libro de Enriqueta Muñiz, que acaba de salir hace un par de semanas, que se llama Historia de una investigación. Enriqueta Muñiz es un personaje básicamente, generalmente desconocido, pero es la chica de 22 años, que además era española, que era periodista en aquella época. O se imagina, en 1956, una periodista, digo, en momentos en los cuales las mujeres que se metían en las empresas periodísticas terminaban o haciendo las columnas del corazón o el horóscopo o las recetas de cocina, ¿no? Esta mina que investigó con Walsh codo a codo
para que después Walsh escribiese el libro y que en general la apartase un poco de la escena, básicamente para que no corriese el riesgo extra que significaba ser mujer de 22 años, extranjera, y enfrentarse a una dictadura militar como lo era la revolución fusiladora en ese momento, ¿no? Es un personaje que solo figura casi en una nota al pie, digo, casi todos nosotros hemos leído la tercera edición de Operación Masacre, que incluye este prólogo que para nosotros es tan fundamental, en el cual Walsh cuenta un poco la historia de cómo llegó a escribir ese libro, y ahí tan solo la menciona Enriqueta. Por un lado le dedica el libro está dedicado a Enriqueta Muñiz en todas sus ediciones, y por el otro lado dice esto, dice, bueno, esta es la chica que se jugó entera conmigo todo el tiempo, y por eso donde yo digo fui, hice, debería leerse fuimos, hicimos. Y en efecto es así, y hace 2 semanas salió este libro póstumo, porque Enriqueta murió en el año 2013, pero ella escribió 2 cuadernos en los cuales fue llevando como una especie de diario de esa investigación, que es Operación Masacre, y que es una forma maravillosa de volver a rever toda esa historia, ese clásico de las letras argentinas, a través de la sensibilidad de una mujer que fue socia de Walsh en igualdad de condiciones, ¿no? Es un hallazgo histórico, y es un personaje que no deberían perderse, ¿no? Y que para mí fue muy fundamental, digo, en lo que todavía sigue siendo mi última novela, El negro corazón del crimen, donde a mí se me ocurrió contar la historia de cómo había sido esa investigación, y ahí a medida que yo empecé a investigar, porque no investigo para el periodismo, pero investigo para mis novelas, es absurdo, pero es así, descubrí que no podía contar la historia de la investigación de Operación Masacre, sino contaba la historia de Rodolfo y de Enriqueta, ¿no? Digo, por eso si tienen la oportunidad de pescar ese libro, no se lo pierdan, porque es un enorme documento histórico y que aparte ayuda a que descubramos un personaje tan gigantesco, digo, como esta chica maravillosa. Vamos a ir cerrando por una cuestión de tiempo, pero bueno. Karaoke. Viene el karaoke, pero te quiero hacer dos preguntas en una, digamos. En primer lugar, una que tiene que ver básicamente con lo que haces vos, esencialmente, que es escribir. Si te sentís amenazado con el avance de las tecnologías y fundamentalmente con el mundo de lo audiovisual, hacia dónde va la escritura, hacia dónde va el libro. Y en segundo lugar, digamos, ¿no? ¿Cuál es para vos los pilares sobre los que podemos construir en esta etapa, digamos, que viene en América Latina y en Argentina, un modelo que pueda cimentar culturalmente claramente una Argentina distinta y una América Latina distinta, digamos, ¿no? A ver, por un lado, yo no veo las nuevas tecnologías como una amenaza, todo lo contrario. Digo, a mí en general lo que me gusta es contar historias. Muchas veces las historias que cuento son puramente inventadas. En general, como insisto, tienen algún tipo de basamento en la realidad que me lleva a investigar cosas, que es parte de la gracia. Pero las nuevas tecnologías son simplemente nuevas maneras de contar historias, ¿no? Entonces, por eso a mí muchas veces me cuesta definirme, digo, bueno, pero ¿qué? Escritor, periodista, guionista, he escrito guiones de cómics, qué sé yo, pero al final, ¿qué es lo que y a mí lo que me gusta es contar historias. Y lo que cambian son los formatos, y cada formato tiene alguna limitación y alguna gracia, ¿no? Y a mí me gusta jugar a todos. Y en todo caso, las nuevas tecnologías tienen lo que para mí es una ventaja maravillosa, en el sentido de que acortan la distancia con aquella persona que lee lo que haces. Lo que para mí siempre ha sido una tortura es la dinámica tradicional de lo que significa sacar un libro en general en el mundo, y en mi caso era particularmente en la Argentina. Digo, ¿qué podés esperar? Sacás un libro, esperás que alguien ponga alguna crítica en el diario, que venda más o menos bien, y eso fue todo. Para mí es enormemente frustrante, en el sentido de decir, uno invirtió 1, 2, 3, 4, 5 años de su vida en una historia que tiene una especie de valor, y
el libro en principio te impide saber qué es lo que le pasó a la gente cuando lo leyó. Por eso me gusta el valor agregado del cine, o sea, cuando se hace una película con algún guión que yo escribí, porque eso te da la ventaja de ir meterte en una sala y sentarte atrás y darte cuenta de si la gente se ríe donde esperaba que se riese, si se emociona donde esperaba que se emocionase. Y ahora, digo, las nuevas tecnologías lo que permiten es que uno interactúe con sus lectores, ¿no? Que haya una ida y vuelta, que para mí es fenomenal, que para mí es absolutamente necesario, porque yo no escribo para mí. Digamos, primero escribo para el lector ideal que hay en mi cabeza, inevitablemente, pero escribo para dialogar, escribo para para tirar una botella que espero que alguien recoja y que me devuelva con alguna yapa que tenga que ver con lo que escribo le produjo, ¿no? Entonces, en ese sentido, las nuevas tecnologías son tan solo más posibilidades y esto siempre es bienvenido. Con respecto a lo otro que decís, o sea, si tuviese que contestar, nos quedamos sin karaoke, digo, en términos generales. Digo, algo que me obsesiona mucho en esta circunstancia, en este proceso nuevo que se abre, es la dimensión de lo simbólico. Digo, porque hay otras dimensiones que mal que mal tenemos cubiertas o empezamos a tener cubiertas gracias a medios, entre otros como el Destape, digamos, hay otra circulación de la información y por supuesto hay que seguir haciendo esta tarea que se viene haciendo desde siempre, docente, hay que explicar y hay que explicar y hay que volver a explicar y no te van a tomar y vas a volver a explicar. Esto hay que hacerlo. Esto es absolutamente indispensable porque nosotros creemos que tenemos los argumentos y que nuestros argumentos están basados en la realidad empírica, en la verdad. Pero también hay toda otra área que tiene que ver con la conciencia de la gente que no pasa por lo racional, que pasa por lo emotivo y que pasa por lo simbólico. Y ahí es donde hay que defender también la producción de contenidos culturales. Digo, por lo periodístico, digo, estamos, y la idea es seguir creciendo y esperamos que el gobierno de Alberto y Cristina, digo, pueda ayudar a sostener y a que se desarrollen medios como el Destape claramente. Pero ¿qué pasa con la imaginación de la gente? Digo, nosotros en general le venimos dejando la producción de los contenidos de los que la gente habla, las telenovelas que ve, las tiras que ve, los programas de juego que ve, están en la mano del director técnico del equipo contrario que ponía Ari ahí. Digo, cuando tenemos que recordar, si hay que recordar, a ver, las películas que marcaron emocionalmente a la gente en la etapa del kirchnerismo, digo, lo primero que vamos a caer es en las películas de Campanella. Es decir, no, pará, loco, digo, que están buenas, digo, obviamente Campanella es un buen director, pero decir, ¿cómo las películas con las que te enamorás, con las que te reís, con las que qué sé yo, están todas producidas por aquellos que están en la vereda del frente? Entonces nosotros también tenemos que trabajar simbólicamente porque hay lugares que con la racionalidad y con los argumentos se van a topar con un muro, ¿no? Nos ha pasado a todos 5 millones de veces cuando queremos haber explicado todo con todos los datos del caso, con todos los silogismos del caso, y te dicen no. Entonces hay un contenido emocional, sobre todo en la gente que está parada en lo anti, en la gente que empieza a construir su identidad a partir de la negación de un fenómeno que la pone mal de una manera en realidad inexplicable, porque si le decís te va a dar un montón de razones, pero lo que le pasa es más bien emocional, que tiene que ver con una cantidad de contenidos simbólicos que le han creado décadas y décadas de polka y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que un gobierno de corte popular
debería producir los programas cómicos que hacen que la gente se cague de risa en todo el país, las telenovelas que hacen que la gente se enamore en todo el país, y que los demás sigan produciendo lo que están produciendo. Pero nosotros necesitamos generar alternativas que produzcan un horizonte imaginario totalmente distinto, el horizonte imaginario de una Argentina en la que todos podemos convivir y en la que todos podemos disentir, y al final de la acalorada discusión no hay nadie que quiera matar a nadie y no hay nadie que quiera eliminar a nadie y no hay nadie que quiera proscribir a nadie, ¿no? Entonces me parece que es el costado de la batalla cultural más grande de los que tenemos pendientes, ¿no? Digo, ahí estamos muy bien encaminados en el convencer, pero tenemos que trabajar mucho en el enamorar. Bueno, Marcelo Figueras, con ustedes. Muchas gracias. Lo esperamos la próxima vez para presentar sinceramente con la doctora Cristina Fernández de Kirchner.